La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el economista, doctor en economía, Pavel Isa Contreras, académico, fue un invitado frecuente de nuestro programa, pero ahora viene en su condición de viceministro de Economía. Pavel, muy buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días con ustedes. Bienvenido. No, gracias a ti por aceptar y ya tenerte como viceministro en el programa. Y yo voy a comenzar con una pregunta personal, Pavel. Tú eres doctor en economía, con una preparación, trabajaste en múltiples organismos internacionales y te dedicaste a un área que no es de mucho gusto de los economistas, que es el desarrollo, la pobreza. A los economistas les gusta más los modelos y macroeconomía. Y tú tuviste un discurso toda tu vida. Ahora estás en la oportunidad de tomar decisiones o de no tomar decisiones, porque a veces no se pueden tomar. ¿Sí? ¿Cómo ha sido el cambio? Es un cambio muy significativo de una vida más bien académica y de consultor en la universidad, haciendo investigación o haciendo consultoría, a operar dentro del aparato del Estado en un ministerio cuya función no es dar servicio al público, sino dar servicio al Estado, para que las políticas públicas tengan más robustez, más calidad. Y eso significa entenderse con todo el mundo, amarrar. Es un trabajo muy difícil porque hay que empujar la maquinaria del Estado en una dirección deseada. Digámoslo así, estábamos desde el análisis empujando en una dirección con un discurso. Ahora queremos poner ese discurso en la práctica y nos hallamos con todos los desafíos que significa mover al Estado, un enorme aparato muy pesado, en la dirección correcta. Obviamente el espacio para la reflexión, el espacio para la investigación es mucho más reducido, pero ya con el bagaje previo, pues uno viene y trata de imprimirle esa dinámica, pero se encuentra con muchas dificultades. El Estado es una maquinaria pesada de mover, difícil de mover, pero estamos viendo resultados. Y lo que estamos haciendo es, desde la planificación, dándole calidad a la política pública. Sí, Pavel, justamente, una cosa es la teoría y otra cosa muy distinta es la puesta en práctica, mover acciones hacia esa teoría y plasmarla en hechos que beneficien a la población. Ya ustedes tienen casi un año en el gobierno. ¿Cuáles de esas políticas de planificación pudiéramos exhibir al día de hoy, que se han logrado empujar, usando tus propias palabras? Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que estamos haciendo es enfocándonos en un tema central y es calidad de vida. ¿Sí? Todo el esfuerzo el esfuerzo que estamos haciendo es que toda la política pública tenga un referente en calidad de vida. ¿Y se puede hablar de eso en la República Dominicana cuando todavía hay tantas carencias y una deuda social tan grande? Se debe hablar de eso. Precisamente y una brecha enorme, porque todavía hay personas que viven en pisos de tierra, que no tienen agua potable ni tienen energía eléctrica. Se debe hablar de eso, precisamente por lo que tú dices. Es decir, aunque estemos en una crisis, en una situación con la epidemia, con la pandemia, con el retroceso económico, con el retroceso en pobreza en los indicadores sociales, aunque prontamente podamos salir de la situación, tenemos que retomar la agenda del desarrollo, la agenda del bienestar. Entonces lo que estamos haciendo es, bueno, trabajando con las entidades públicas para que todo lo que ellos hagan, todas las políticas que hagan, todos los programas, todas las inversiones, al final termine teniendo un resultado en mejorar la calidad de vida. El gobierno ha decidido, tomando el programa, lo que hicimos fue tomar el programa de gobierno y lo hemos transformado en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, es decir, en el plan de 4 años del gobierno. Falta ser sancionado por el Consejo de Gobierno, deberá hacerlo en breve. ¿Y los requisitos qué contempla ese plan, Pablo? 32 políticas, que son las que deben guiar todo el trabajo del gobierno. Empleo, medio ambiente, con objetivos específicos, ¿no? Salud, educación superior y educación preuniversitaria, cultura, pobreza claramente, agua, energía, todos los temas fundamentales están incluidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Todas esas políticas estamos empujándolas, nuestro trabajo en el ministerio es trabajar con las entidades públicas, definiendo las metas y haciendo que las metas tengan resultados, que tengan una expresión concreta en mejorar la calidad de vida de la gente, y un trabajo que no es muy placentero,
midiéndole las costillas a todas las entidades públicas. Digamos, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es uno de los malos de la película. Hay 3 malos de la película en el gobierno. Digamos, que las instituciones públicas no quieren saber mucho de nosotros. Uno es el Ministerio de Administración Pública, el otro es el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto y Compras y todas sus dependencias, compras y contratación. Y el otro es el MEPIT, el Ministerio de Economía. Porque el Ministerio de Economía es el que vela, que el que dice si tú estás cumpliendo con la meta o no estás cumpliendo con la meta, si pasaste o no pasaste. Pero trabajamos también en establecer esas metas. Entonces lo que estamos haciendo es estableciendo metas concretas, verificables. ¿Y que tengan esas impacto evaluaciones, esas metas se han estado verificando? Bueno, obviamente, que de si se han estado midiendo, de si esas recomendaciones se han estado implementando. Es correcto. Eso es lo que estamos haciendo. Obviamente no podemos, digamos, el trabajo es gradual. Lo que venimos de una tradición en la cual la planificación era muy débil. Sencillamente estaban todos los instrumentos ahí, pero no se aplicaban. Por un lado, tú tenías las entidades públicas, por un lado, trabajaban rindiéndole cuentas a presupuesto, pero por otro lado trabajaban rindiéndole cuentas al Ministerio de Economía. Adivina, si economía y presupuesto no están conectados, adivina quién importa, dónde está el dinero, en presupuesto. Entonces lo que estamos haciendo es articulando planificación y presupuesto y haciendo que todas las entidades públicas reporten lo mismo, tanto para presupuesto como para planificación. Si la planificación no está vinculada al dinero, es pura letra. Libro bonito con unos planes que no se cumplen. Si el presupuesto no está vinculado a planificación, el dinero no es un dinero bien invertido, porque no se gasta planificando en base a metas deseables, como reducir la mortalidad materna, como por ejemplo incrementar la cobertura boscosa, o como reducir la incidencia de crímenes. Entonces esa es la gran diferencia, una de las grandes diferencias que estamos haciendo ahora, que estamos haciendo que el dinero valga la pena, que el dinero se invierta adecuadamente. Igual pasa con el tema de la inversión pública. Tenemos una Dirección General de Inversión Pública que es la que está encargada de velar porque los proyectos de inversión tengan sentido, tengan rentabilidad social. Bueno, lo que estamos haciendo... Pero ha bajado mucho el nivel de inversión. Bueno, eso es el nivel de gasto. Ciertamente tenemos un desafío para el segundo semestre del año de elevar la inversión pública, porque ha estado muy por debajo, el ritmo de inversión ha estado muy por debajo o sea, estaba muy por debajo del dinero que hay disponible, por decirlo de alguna manera. Sí, el dinero está disponible, pero la ejecución de los gastos de inversión pública ha estado muy lenta por 2 razones fundamentales. Una, el gobierno encontró muchos problemas y muchos nudos en los proyectos de inversión heredados y ha habido que desatar todos esos nudos. La idea no es sencillamente gastar y invertir, la idea es hacerlo bien, y hubo una decisión al más alto nivel entre hacerlo rápido y hacerlo bien. El gobierno decidió hacerlo bien aunque tarde, aunque la inversión pública no tenga el ritmo en un primer momento, en una primera fase no tenga el ritmo que es deseable. Y el caso más paradigmático de estos nudos que se encontraron fueron en el caso de educación. Es decir, los proyectos de construcción de escuelas y rehabilitación de aulas con muchísimos problemas, es decir, un plantel escolar planteado para construirse ya había gastado más de 25% por encima, en muchos casos, por encima del presupuesto total y la escuela apenas había sido empezada. ¿No? Entonces, cosas de ese tipo, muchos problemas. Eso es un elemento que ha retrasado la inversión pública. Entonces ya por eso se pasó una ley en el Congreso que facilita ese proceso. No se quiso hacer nada que fuese fuera de los parámetros de la ley. Lo otro el otro problema que nos encontramos es que los nuevos proyectos de inversión pública toman tiempo en ser montados, articulados. Para hacerlo bien. Para hacerlo bien. La idea, un proyecto de inversión no puede ser una idea que se le ocurre a un ministro o a un director o a una directora. No, tiene que ser un buen proyecto y el Ministerio de Economía tiene la responsabilidad de trabajar el proyecto con las entidades sectoriales y determinar, verificar que ese proyecto tiene la calidad necesaria, que vale la pena, que es socialmente rentable, que el dinero público vale la pena invertirlo en ese proyecto. Un ejemplo, una comunidad o a alguien se le ocurre que hay que montar una dependencia, una extensión de la UAS en una provincia. Entonces, bueno, presenta una idea y dice, queremos hacer una extensión de la UAS en esta provincia. Bueno, entonces nuestra misión es, vamos a ver, ¿cuál es la población beneficiaria?
¿Es esta la mejor solución? ¿A cuánto te queda la extensión de la UAS más cerca de esa provincia? ¿Qué es lo que quizás tú necesitas una extensión o más bien tú lo que necesitas es autobuses? Exacto. O tú necesitas más bien autobuses combinados con conectividad de internet, ¿no? Entonces, ese es el tipo de evaluación que nosotros hacemos. Entonces, nosotros estamos siendo muy rigurosos y trabajando muy de cerca con las selectoriales, garantizando que los proyectos de inversión que sometan y que al final terminen siendo presentados y aprobados tengan la calidad necesaria. Entonces, esa es la misión del Ministerio de Economía. Entonces, estamos subiendo mucho los estándares en materia de proyectos de inversión pública. Eso ha hecho que la inversión tarde en activarse, pero yo creo que en el segundo semestre va a ser muy diferente, totalmente diferente. Creo que vamos a ver un disparo de la inversión pública y eso va a contribuir a que la economía se acelere más de lo que está creciendo en este momento. Hubo un aumento salarial, pero hay economistas de la oposición que dicen que los porcentajes que se plantearon, que son muy buenos, no son los reales por el tema de la reclasificación de las empresas. No es correcto. Pero además está el ingrediente de las MIPYME que están gritando, que dicen que no pueden. A ver, primero fue una decisión de consenso, no fue una imposición del gobierno, sino que fue una decisión trabajada con todos los sectores. Y se llegaron a acuerdos. No todo el mundo va a estar de acuerdo con todo, pero al final se llegó a un acuerdo. Entonces, no se puede alegar que, digamos, que fue una imposición o que no se consultó. O sea, fue un proceso bastante colegiado y consultivo. Eso es lo primero. Lo segundo que debo decir es que las cifras que se están planteando, que ha dicho el gobierno de un aumento de promedio del salario mínimo de 26%, es la cifra correcta. No hay otra cifra. O sea, nosotros trabajamos con el Sistema Integrado de Registro Laboral, CIRLA, que está en el Ministerio de Trabajo, y con una enorme base de datos que contiene casi 1.5 millones de personas asalariadas, y todo el trabajo de estimación fue muy riguroso, lo hicieron en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía ha verificado que ha estado trabajando, replicando el ejercicio, y todo apunta, efectivamente, el aumento salarial promedio es de 26%, no es una cifra menor. Eso es un elemento relevante. Otro elemento relevante es que en ningún caso los salarios, si así lo indica la resolución, pueden disminuirse. Es decir, como efecto de la reclasificación. Es decir, aunque tú eras una empresa grande, por poner un ejemplo exagerado y que difícilmente sea así, y pasa de repente a microempresa o empresa pequeña, o mediana, una grande pasa mediana, una mediana pasa pequeña. Pero nunca, o sea, la resolución dice claramente que nunca por efecto de esa reclasificación vas a poder recibir un salario, el salario mínimo va a reducirse. Lo otro es que cuando hay conflicto, porque hay dos criterios para clasificar a la empresa, o ventas, uno, y el otro es el número de empleados. Si por alguna razón hay ambigüedad y tú te puedes clasificar en una u otra, pues se va a clasificar siempre beneficiando al trabajador o a la trabajadora. Aquella clasificación que más beneficie al trabajador. Entonces, realmente la cifra, este es el tercer aumento de salarios en la República Dominicana, consecutivo, que está por encima de la inflación. En este caso está sensiblemente por encima de la inflación. Yo creo que este aumento de salario fue un aumento oportuno y fue un aumento inteligente, porque toma en cuenta las accesibilidades del tejido productivo. No aumenta por igual a todas las empresas. Le aumenta menos. Primero recupera la capacidad de gasto de las personas. De hecho, no solo lo recupera, sino que aumenta el salario por encima de la inflación acumulada desde el último aumento de salario. Eso es un elemento importante. O sea, es un tema de mínima justicia. ¿Tú crees que entonces en algún momento se llegará a superar la canasta familiar del quintil primero? Este es el tercero, desde 2016, el primer aumento de salario por encima de la inflación acumulada desde ese momento hasta el último aumento de salario, el primero fue en 2017, siguió en 2019. Ahora estamos, 2021, un nuevo aumento de salario, bastante por encima de los previos. Yo creo que estamos caminando en esa dirección. Y en este caso, repito, siendo sensible al tipo de empresa y no haciendo un aumento general y uniforme. Claramente las pequeñas empresas tienen menos capacidad de
de aumentar salarios. Por eso precisamente el aumento en las pequeñas empresas fue menor. No significa que el aumento fue lineal, que en las pequeñas, en las micro fue más bajo que en las pequeñas, en las medianas y que en las grandes. No es escalonado exactamente, pero grosso modo toma en cuenta eso. Y justamente todo el año, y más en este año tan particular, cambio de gobierno, y estamos en pandemia desde el 2020. Todas las cifras de la economía se siguen con mucha inquietud, Pavel, y muchas interpretaciones de lo que está pasando, si es positivo, si es negativo, si estamos creciendo. Bueno, nadie cuestiona que estamos creciendo, quizás lo que es sí la crítica que hacía la oposición de que ese crecimiento pues llegue más a la población. Los números que presenta hoy, que presentó, bueno, mejor dicho, el día de ayer, de que ha habido, según el Banco Central y la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, el empleo se ha ido recuperando en el país. Y la solidez de las entidades financieras y el crecimiento mismo del país. Pero aún los retos son grandes. Y la inminencia de muchos que entienden en el momento adecuado una reforma fiscal. ¿Cuál es la proyección, Pavel, que le ve a la economía? ¿Cuáles son las preocupaciones, si es que las hay, o hay confianza de que todo va viento en popa? Tres ideas, 3 o 4 ideas. La primera, sí, efectivamente la economía se está recuperando a una velocidad muy alta. Yo creo que era esperable que la economía rebotara con mucha fuerza. Lo está haciendo de esa manera, y no se trata solo de un rebote, debo decir. El nivel de actividad económica en los últimos meses es superior al nivel de actividad económica visto en los mismos meses del año 2019, ya no de 2020. O sea que estamos por un nivel de actividad económica por encima de los 2019. Esto apunta a que probablemente, comparado con 2019, primero comparado con 2020, el crecimiento va a estar por encima del 8% probablemente. Las entidades públicas nos hemos puesto de acuerdo para utilizar la cifra de 7.5% de crecimiento en 2020, siendo un poco conservadores, pero es posible que pueda estar por encima del 8%. O sea que por el lado de la recuperación y del crecimiento no hay duda, y con respecto a 2019 vamos a crecer probablemente por encima del 3%. Es decir, el tamaño de la economía en 2021 va a terminar siendo mayor en 3 o 4% al tamaño de la economía en 2019. Y eso, debo decir, estas proyecciones son sin que esté claro todavía cuál va a ser la contribución de dos elementos, pienso yo. Uno, el gasto de capital del gobierno, las inversiones públicas, que yo creo que van a activar si pudieran empujar el crecimiento todavía más. En el segundo trimestre han estado, su ritmo ha sido insuficiente, pero se espera que crezcan muy fuertemente en este segundo semestre, uno, y dos, la recuperación del turismo. ¿Ya? Si la epidemia no nos juega una mala pasada o una nueva mala pasada, es posible que tengamos una recuperación muy fuerte del turismo y va a alarmar aún la economía. Lo que sí pienso es lo que ustedes comentaban al inicio, y es que el empleo se viene recuperando de forma más lenta. Ya tenemos un tamaño de la economía mayor al de 2019. Sin embargo, el nivel de empleo todavía está por debajo, en cerca de 200.000 empleos en total. En el sector formal estamos por debajo, con la última cifra que vi, que fue hace como una semana, de 78.000 empleos. Hoy menos en el mes de mayo que en enero de 2020. Pero estamos hablando que veníamos de un punto donde habían 500.000 empleos menos. O sea que la brecha se ha ido reduciendo y ya nos quedan 78.000 por empleos por crear para alcanzar el nivel de empleo formal visto antes de la epidemia. Pero obviamente el empleo va a la saga, ahora, pero se va recuperando. Pavel, en una economía entonces que en algunos aspectos es más grande que la del 2019 y que vamos muy bien y que se va recuperando rapidísimo la economía, pareciera entonces, lo que no sabemos de economía, de que quizá no es necesaria una reforma fiscal, porque de hecho el presidente en campaña decía que con una reducción de gastos, una reorientación, esa reforma no era necesaria. Pues ahora, con más razón, si la economía está creciendo tanto. No, si tú me permites añadir, porque ya la prensa publicó un informe del Ministerio de Hacienda que plantea escenarios, y hay un escenario donde la necesidad de financiamiento son más de 300.000 millones con un déficit de 4 puntos y pico, y si aprietan el cinturón y eficientizan más, aún así se van a necesitar 200 y tantos mil. Entonces la reforma fiscal parecería necesaria. A ver, la reorientación del gasto y la eficientización del gasto son ineludibles. O sea, y en eso es lo que el gobierno ha estado empeñado en todo este periodo de tiempo, es decir, gastar mejor.
Cuando ustedes oyen hablar de que el gobierno se ahorró tanto, está gastando menos en tanto, no hay déficit todavía. No es que su propósito sea gastar menos, su propósito es gastar más, porque de hecho el déficit... O gastar mejor. Lo que está procurando es gastar mejor. Eso es lo que está procurando, no gastar menos. Esto no es un momento de gastar menos, es un momento de gastar más, de ponerle mucha fuerza a que el gobierno compre bienes y servicios, invierta para hacer que la economía recupere todo el terreno perdido durante la epidemia. Ahora, con respecto a la reforma fiscal, el presidente desde la campaña dijo que la reforma fiscal era ineludible. Ahora, ¿qué pasó? Obviamente, la epidemia ha hecho que el momento económico sea muy difícil para implementar una reforma de este tipo. Lo que tienes que hacer en este momento es concentrarte en gastar mejor y gastar mucho. Y por eso el déficit está planteado. Aún en una economía que va muy bien, ¿es necesaria una reforma fiscal? Claro, sí. La respuesta clara y directa es sí. Sencillamente porque las finanzas públicas están desbalanceadas, el peso de la deuda es muy elevado, estamos gastando... Y se siguen endeudando estamos mucho más. gastando, y hemos sido endeudados en un contexto de crisis inevitable. Todos los países del mundo lo han hecho, todos los países del mundo, más del 90% de los países del mundo tienen déficit fiscal, Pero han visto a crecer. No, estamos igual en el promedio de los países de similar tamaño y similar características económicas. Entonces, el peso de la deuda en este momento, estamos gastando 30 pesos de cada 100 que recaudamos en el servicio de la deuda pública. Si le sumas el pago de amortización de capital, estamos hablando de que suman más de 40 pesos de cada 100 que recaudas, lo destinas al pago de deuda. No hay manera de tú poder... Y eso que ahí no está metido nada de apoyo a la deuda del Banco Central. Ese es otro tema. Entonces, tienes que enfrentar primero el tema de la deuda. Tienes que hacer que el Estado sea capaz de cumplir con los compromisos de deuda, por una parte. Es cierto que hay mucha insatisfacción sobre cómo se gastó y para qué se endeudó en el pasado, muy claramente, ¿no? Y por eso también se está empujando la ley de extinción de dominio para enfrentar el tema de corrupción, se está enfrentando el tema de corrupción, hay un ministerio, una gestión de ministerio público independiente, hay una percepción generalizada de que las cosas en ese ámbito van mejor, pero de todas maneras tenemos el problema financiero. Además, el Estado no tiene los recursos para enfrentar los desafíos del desarrollo, para gastar en agua, para gastar en salud, para seguir gastando en educación, en infraestructura. El gasto en infraestructura debería andar por el equivalente al 5% del PIB y la República Dominicana anda por menos del 3%. Es decir, tenemos un conjunto de desafíos de desarrollo de largo plazo que solo podemos enfrentar si el gobierno puede recibir ver aumentada la cantidad de recursos que tiene al tiempo que esos recursos lo va gastando mejor. Esa es la agenda. Claramente no puedes hacer eso cargando a los pobres, ni cargándolos, y mucho menos en este momento en particular. Entonces yo creo que lo que el gobierno que está esperando, el mejor momento, es un buen momento político, pero es un mal momento económico. Hay que esperar que el momento económico sea mejor en el sentido de que la recuperación esté consolidada. Estamos recuperándonos, pero hay amenazas todavía de la epidemia, están los efectos sociales de la epidemia, la pobreza es mayor hoy que antes debido a la epidemia, a pesar de las ayudas sociales que contribuyeron a amortiguar el efecto, de tal manera que hay que esperar el momento preciso cuando ya no tengamos dudas de que la recuperación está claramente viento en popa, de que cuando tengamos claridad de que ya los peores efectos sociales de la epidemia y de la crisis económica asociada estén superados, entonces podemos sentarnos a discutir cómo vamos a grabar, quién va a pagar eso, y además el tamaño de la reforma a la que aspiramos. Probablemente no podamos aspirar a una reforma tan grande como la que yo mismo quisiera. Yo quisiera una reforma enorme que pusiera al Estado en capacidad. 20% del PIB de recaudación. Bueno, sí, exacto, llevar la presión tributaria, quitamos a 20%. Ya debía de estar como en 22, según la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero eso no es viable en este momento. Pero además, ¿quién va a pagar eso? ¿Lo van a pagar los pobres, acaso? ¿Vamos a seguir cargando en exceso a los pobres, expandiendo el ITEVI, poniendo una tasa del ITEVI para esos nuevos productos del 15%? Probablemente no. Pero necesitamos también expandir la base del ITEVI para cerrar todos los hoyos, los huecos que tiene el sistema tributario, para que las empresas que venden alimentos que no están gravados y que al mismo tiempo
venden otras cosas que si están grabadas no te pasen esas cosas no grabadas como alimentos. Y entonces tienes una evasión y una elusión del ITEVI muy elevada, un incumplimiento tributario. No, tenemos que cerrar todos los hoyos, todas las brechas por donde se están yendo los recursos fiscales, y eso significa también probablemente grabar con ITEVI muchos de los bienes que están exentos, pero no lo podemos grabar igual que tasamos un celular, no es lo mismo, o un vehículo. Tenemos que ser mucho más racionales. Entonces eso significa que es probable que la reforma tenga que ser mucho más modesta de lo que quisiéramos y de lo que aspiramos, desafortunadamente, en este momento. Eso significa que el Estado no va a estar en lo inmediato, en la capacidad, a la altura de tener los recursos suficientes como para enfrentar los desafíos de una mejor infraestructura, por lo menos no en la dimensión que quisiéramos. Entonces, hay que concentrarse también en el esfuerzo de gastar mejor, de con lo que tienes, hacer el mejor uso y probablemente pensar en una reforma más etápica, ¿no? Es decir, bueno, vamos a resolver un problema en este momento, en un par de años podemos hacer una reingeniería y empujar para elevar los recursos con otras medidas. O sea, no tiene que ser todo en un momento determinado, sino que también pudiera ser un proceso más gradual. No es lo ideal, no es lo que yo, por ejemplo, aspiraría, quisiera, pero hay que entender las circunstancias en que estamos. Le tocó la tormenta perfecta. Pavel, muchísimas gracias. Qué pena no tener más tiempo. Ojalá podamos traerte de nuevo porque se quedaron muchísimas cosas por tratar. Por ejemplo, el marco macroeconómico para el próximo año, que eso es una responsabilidad de ustedes y de otras instituciones. Sí. Un placer, Pavel, y nada, éxito. Gracias. Éxito. Nos vamos a comerciales y la recta final del Telematutino 11.